Hola, bienvenidos a una nueva edición de Nuestras Gentes aquí en nuestro plató de Radio Buñol Televisión. Ya saben que en este programa intentamos acercarles en la parte más íntima, más personal de alguna de las personas que han destacado en nuestra localidad, ya sea pues a nivel musical, artístico, económico, de algún tipo. En esta ocasión volvemos a tener músicos, la verdad es que somos una tierra de músicos que afortunadamente lleva nuestra cultura musical por todo el mundo. No podíamos dejar de entrevistar a Carmen Mas, seguro que la conocen, ella es una gran música y directora que está triunfando por todo el mundo, así que sin más le damos paso. Hola Carmen. Hola, buenos días. Bueno, pues bienvenida aquí a Nuestras Gentes, estábamos deseosos de poder entrevistarte, ya te entrevisté una vez en radio por teléfono. Y bueno, pues siempre has sido una persona muy cercana, muy de tu pueblo, pero sí que es cierto que hace muchos años ya que ya no estás viviendo habitualmente. Si te parece, vamos a retrotraernos un poquito en el pasado de cómo empezaste a forjarte a nivel musical, dónde, qué instrumentos y cuándo ya dijiste, tengo que ir a por todas. Cuéntanos. Bueno, yo creo que como todos los músicos de aquí de Buñol empezamos en una de las sociedades musicales que nos dan la oportunidad pues a algunos niños pues darnos los primeros inicios en el instrumento que escojamos. Claro. En mi caso fue un poco excepcional porque fue de los primeros violines que se dieron, entonces había como una pequeña subvención. No era típico tocar el violín en las sociedades musicales, de hecho siempre habían instrumentos de viento, pero era de las primeras ocasiones que se quería fomentar en la comunidad. El cello sí que estaba más habitual, pero el tema de violín, viola y tal no tanto, ¿no? Sí, el tema del cello sí, porque el tema del cello es un instrumento que forma parte de la banda sinfónica, claro. Pero bueno, más allá del violonchelo y del contrabajo, pues violines y violas no habían. Claro. Entonces hubo un proyecto en Valencia en el que se quería fomentar el dar a la gente pues violines. Y bueno, y en esa tesitura yo comencé. La verdad es que no sabía ni qué instrumento era, no lo conocía para nada. ¿Cuántos años tendrías? Poquitos. Muy pocos, pues igual tendría 7 u 8 años, pero no sabía lo que era un violín y de hecho yo lo que conocía era otros instrumentos y me acuerdo que yo quería la trompeta. ¿Vale? Porque me gustaba el color, me gustaba la fuerza y yo quería la trompeta y me acuerdo que dijeron, no, tú el violín y yo dije, ay, yo no sé ni lo que es eso, ¿no? Claro. Pero la verdad es que hubo dos detonantes para decir, este es mi instrumento. Cuando lo vi me encantó, también tuve la suerte que en aquellos entonces, yo soy del litro, de la armónica de Buñol, entonces había un profesor de violín que era exquisito a nivel profesional pero también personal, que era Gerardo, y me enamoró el violín, me enamoró el profesor y luego mi madre, que era muy sutil, me dijo, mira Mari Carmen, tienes que coger el violín porque antiguamente, ahora creo que ya no se hace, cuando había un funeral, la banda de música iba a tocar a los funerales, a las procesiones y tal, ¿no? Y me dijo, no, la mamá te comprará un traje largo y estarás con el violín, toda guapa. Y bueno, ya al final me convenció de una manera muy sutil. Queda fatal decir esto, pero fue una sutileza muy grande por parte de mi madre, ¿no? Qué bien, qué bonito. Y bueno, la verdad es que empecé con el violín. Aquí no había ninguna de las dos sociedades, luego las dos sociedades empezaron al mismo tiempo. Fueron unos años bonitos, iniciales, porque así como las bandas de música ya tenían su peso, no habían orquestas, ni había nada, ¿no? Y yo me acuerdo pues que, pues eso, con mi primer profesor, que fue una maravilla, luego Guerrero, que tocaba el violonchelo en la Orquesta de Valencia, se hizo cargo de la orquesta, que éramos todos unos pitufos, ¿no? Porque éramos en la primera generación de violines, ¿no? En el litro, en los feos no me acuerdo quién había en ese momento, la verdad. Y de hecho también tuvimos la oportunidad de poder ir al conservatorio, que también pusieron en Buñol un profesor de violín, que era Ricardo, que con él también tuve un amor hacia el violín, que la verdad es que yo creo que marcaron mis inicios, mis dos profesores de violín, ¿no? De hecho, queda mal decirlo, pero se me olvidó ya que quería la trompeta. Y yo me acuerdo que siempre me han gustado las bandas, ¿no? Pero yo me acuerdo que mi padre nos llevaba al Teatro Principal, ¿no? Porque entonces la
no estaba el Palau de Valencia, Claro. y nos llevaba a escuchar la orquesta de Valencia, y yo me acuerdo que la primera vez que la escuché dije, este es el sonido que me gusta. Y yo escuchaba muchísimo las bandas de Buñol, pero no, ya sabía que mi sonido, Claro, en mi cabeza, diferente. era el de orquesta. Y como aquí la verdad es que no había muchas posibilidades, pues muy temprano, yo creo que los que nos dedicamos al violín muy temprano, en aquella época, pues marchamos de Buñol. Y bueno, en un principio pues a Valencia, ¿no?, que era lo que teníamos más cercano, y luego pues había gente de mi generación, ¿no?, también de los feos, que hubo gente muy buena en violín, pues se fueron unos a Barcelona, otros tal, y ya caminamos. Y la verdad es que desde el principio siempre he desarrollado primero mi carrera como violinista fuera de Buñol, y mi carrera como directora pues siempre ha estado bastante fuera de Valencia. Entonces un poco ese ha sido tus comienzos, el inicio de mi Pues vida. ahora nos adentramos en el grueso, ¿no?, de cómo fue también adentrarte a nivel de dirección, ¿no? Y bueno, pues si te estás ahora dedicando más a ello, también me gustaría luego al final de la entrevista que habláramos. Cuéntanos cómo comenzaste con el tema de la dirección. Pues yo creo que como la gente de nuestra edad, que es muy diferente a la gente de hoy en día, afortunadamente, ¿no? Sí. Cuando empezamos a ser jóvenes, en Buñol estaba muchísimo, en Buñol y en muchos sitios, ¿no?, la palabra colocación, a ver dónde te colocas, ¿no? Contra antes te colocabas, porque nosotros trabajábamos muy pronto. Yo el otro día lo comentaba con mi padre, digo, jolines, es que yo en mi vida laboral tengo muy pronto muchas cosas, ¿no? O sea, todos los que son de mi generación y si me están escuchando, han trabajado tan pronto haciendo bolos, haciendo mil cosas, ¿no? Hasta que te colocas. Hasta ¿no? que te colocabas y entonces eso quedaba muy bien, ¿no?, que te colocaras. Y te tenías que colocar joven, estamos hablando de una edad que yo ahora veo a mis estudiantes y con 22 años, que era cuando te tenías que colocar, yo les digo que tienen que vivir, tienen que marcharse fuera, tienen que Es lo bonito desarrollar, de la música, ¿no? a partir ofrece, de ahí claro. tienes que seguir evolucionando, porque la música es un camino tan largo que tienes que evolucionar. Y yo la verdad es que cumplí el canon que se estaba en esa época, y enseguida me coloqué como profesora de violín en un buen conservatorio, que es Ribarroja del Turia, pero dio la casualidad que fui a yo en aquel momento, por circunstancias, vi un ensayo y tuve la oportunidad de ver a un gran director de orquesta cómo ensayaba, que era Bruno Walter, y dije, wow, yo quiero, en mi cabeza siempre buscaba otro color, ¿no? Entonces ahí empecé a estudiar dirección. ¿Dónde estudiaste dirección? Bueno, yo he estudiado dirección en muchos sitios, ¿vale? Siempre he dicho que he tenido la suerte de tener un gran maestro, que es Miquel Rodrigo, y luego la verdad es que siempre me he movido muchísimo. Me he movido en Inglaterra, San Petersburgo, Estados Unidos. Tengo un hermano que es un gran director, que está en Estados Unidos, del cual estoy muy orgullosa, y me he movido yo creo que casi por todos los sitios menos por Valencia, porque no acaba de gustarme lo que había, ¿no? Y entonces, con todos los respetos, porque hay buenos en Valencia, pero gracias a eso, a intentar buscar un poco, pues en la búsqueda, pues me trasladó a muchos sitios. Además, yo me acuerdo que en mi primer curso yo me iba para una semana y luego conseguí quedarme un mes porque quería averiguar más cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es muy necesario para la evolución, ¿no? Porque yo creo que la carrera de dirección de orquesta es una de las carreras más desconocidas, porque creen que es a corto plazo, jóvenes talentos, jóvenes directores, y no es así. O sea, si una carrera de violín es difícil y tener el grado de madurez te lleva tiempo, una carrera de dirección es toda la vida. De hecho, hoy en día a mí me gustan mucho los maestros que ya están consagrados, que tienen 70, 80 años, que no necesitan hacer piruetas en el escenario, que además a veces son hasta molestas a los músicos y también al público, y sin embargo saben ensayar. Yo creo que en esta carrera lo difícil es
lo más fácil tienes que saber técnicas, tienes que saber el estudio muy fiel a la partitura, que eso ya te lleva una gran cantidad de tiempo, porque nunca llegas a saberlo todo, pero luego tienes que saber qué color tiene cada nota, qué quiere un compositor, y para eso se necesitan muchos años, ¿de acuerdo? Entonces, creo que a medida que va pasando el tiempo, cada vez estás más preparada y le das otro aire, le tengo ¿no?, a más la dirección. respeto a esto. A veces cuando me dicen, tú eres directora de orquesta, digo, estoy en el camino. Y espero estarlo toda mi vida, ¿no? Porque a veces cuando yo lo veo en jóvenes estudiantes de dirección, ¿no?, que enseguida están en un curso de dirección, tienen 20 años, 30 años, 40 años y ya dicen, yo soy director. Y yo un poco Te choca. me choca, ¿no? Pues porque cuéntanos... como queda demasiado bien, pero no saben que no queda bien, porque es un camino muy largo. Y es un camino que primero tienes que ser muy honesto con la preparación, que te va a llevar muchos años, y también muy honesto con lo que tienes en las manos, con la partitura, pero también con los músicos, porque los músicos tienes que motivarlos, o tienes que tener tú algo que ellos quieran participar, ¿no?, de ello. Y por eso yo creo que es muy difícil, ¿no?, porque además de la preparación se necesita que haya un feedback, ¿no?, que muchas veces pues no se consigue. Yo creo que es muy difícil. Y más hoy en día, ¿no?, en el que hay un mogollón, yo considero que hay un mogollón de exigencia musical desde muy pequeñitos, entonces tienes que crear ese feedback, lo que tú dices, a nivel de ensayo, ¿no? Te voy a decir una cosa, yo por ejemplo, que soy, no sé si ya voy teniendo años, ¿no?, pero hay grabaciones, el otro día estaba, porque yo estoy montando ahora Freischutz con mi orquesta, y estaba viendo grabaciones, y como hoy en día tienes tantas posibilidades con el YouTube, con otras de redes, poder conocer, ostras, estaba viendo una versión, orquestas, ya estamos hablando de hace muchos años, y salía, por nombrar a uno, ¿no?, Kleiber o Chelevidá, que estaban saliendo directores, ya estamos hablando de estas grabaciones, eran de 1940, 1950, y no tienen nada que envidiar a las orquestas actuales, ¿no? Nada, con lo cual hay que tener cuidado, porque entonces también había mucha exigencia. De hecho, hay grandes intérpretes que para mí aún siguen siendo insuperables, ¿no?, en cada uno de los instrumentos, con lo cual también había mucha exigencia antes, ¿eh? Ahora hay también, pero bueno. Lo que pasa es que ahora es diferente, a ver, no solo la exigencia musical, sino en la formación musical, con el tema de segundo instrumento, coro, banda de iniciación u orquesta de iniciación, si subes al conservatorio continúas también, o sea, sí que es cierto que dicen que hay mucho más horas que había antes, solfeo también más pronto, el doble instrumento, cosas que antes quizás no había tanto, pero bueno, también viene bien para que desde pequeñitos ya te forjen en lo que te esperas, ¿no? Y ahí me voy a meter en camisa de 11 varas. Yo creo que si este programa lo ven muchos compañeros míos, habrán gente que esté a favor y otros en contra. Yo creo que todo eso, desde mi punto de vista, actualmente se pierde mucho el tiempo. O sea, hay muchas asignaturas que nos hacen perder mucho el tiempo. No porque ahora tengamos más esto, más lo otro, les hacemos perder un poco la noción de la realidad. Antiguamente no habían peores músicos que ahora, ¿eh? O sea, iban a lo que iban. Yo creo que hay asignaturas que se pueden dar más tarde, porque no es necesario que entren ahora. Tú no tienes que tener a un niño en el colegio, ahí en el conservatorio 4 días, cuando entonces sabes que no va a hacer un estudio de preparación en casa. Y hay asignaturas pues que ya se aprenden con el tiempo, y el conservatorio, pero eso ya es otro cantar. Yo no soy partidaria del sistema actual de enseñanza en España, no lo estoy para nada. Creo que muchas voces hay en favor de eso. Creo que se pierde el tiempo, creo que no sacas mejores músicos. Y tú que has ido por todos los sitios del mundo habrás visto que es muy diferente, ¿no?, a otros hay países que fomentan más al principio la práctica, hay países que a lo mejor que ya quieren directamente práctica con teórica, y yo siempre digo lo mismo, yo el inglés lo aprendí, yo era de una generación que daba francés, nunca estudié inglés hasta que luego tuve que hablarlo correctamente, pero yo lo aprendí en la vida, y yo puedo hablar inglés en la vida. Las cosas que he podido hacer
mal, por supuesto, pero si he tenido que hacer algún ensayo con algunos términos en alemán, yo no hablo alemán, pero yo he hecho mis ensayos. Si he estado en San Petersburgo y he tenido que decir 4 cosas, pues me he buscado la vida. Entonces, al final, yo creo que, de hecho, la vida es la que va enseñando. Hay muchos niños que estudian inglés, todos van a extraescolares de inglés y luego ninguno lo habla. Tienen el B1, el B2, el C1, el C no sé qué, y no lo hablan. Mucho titulitis en este país. Yo creo que a veces en España lo que falla es la titulitis, ¿no? Y cada uno tenemos un perfil, eres bueno en unas cosas, eres malo en otras, y demasiados títulos. Sí que es verdad. Sí que es verdad, estoy completamente habrá gente de que le acuerdo. guste lo que estoy diciendo y otra gente Estoy no. Yo creo completamente de que, acuerdo. mira, yo siempre pongo mi ejemplo. Porque te quedas en el camino, se quedan en el camino mucha gente buena. Mira, yo voy a poner mi ejemplo personal en 2 cosas. Yo cuando me saqué el carnet de conducir, iba con 2 amigos míos que conducían de toda la vida y yo nunca había conducido. Pero yo soy más pilla que bonica, yo creo que en eso soy buñón. Y entonces aprendí las 4 reglas básicas para aparcar y para tal. Llegó el día del examen, que ellos conducían estupendamente bien, y yo aprobé y ellos suspendieron. Nos fuimos de celebración y yo me compré un coche. Y yo, diciendo, yo tengo el carnet de conducir. Cuando nos fuimos a sacar el coche, yo no lo pude sacar, porque lo metí de tal manera que estaba en un callejón y enseguida pues me lo cogió el que había suspendido y en 2 maneras me lo sacó. Yo tenía el título de conductora, pero conducía yo mejor el coche que el que había suspendido. Lo mismo con el valenciano. Yo sabía que era necesario y que no lo quería estudiar de mayor. Yo me saqué el superior de valenciano. A veces me viene justo porque ya no lo practico. Claro. Sin embargo, iba con gente que hablaba muy bien y lo suspendieron. Yo tengo el título. Yo estoy capacitada para dar clases de valenciano o no. Yo sé que no. Soy honesta con lo mío, o sea, lo que estoy preparada y a lo que no. Y en música pasa lo mismo. Hay mucha gente que dice, yo soy profesional porque tengo el título. Muy bien. Hay muchos amateurs que tocan mejor. Claro. Y que están más preparados. Claro. Bueno, también pasa, fíjate, en periodismo también pasa. Nada más llegar a la carrera, nosotros nos dijeron, hay mucho licenciado en periodismo, pero muy poco periodista. Entonces es lo que pasa. Claro, es que yo siempre digo que es la práctica, es el día a día y la vida lo que te va enseñando, independientemente de si tienes un título o no. Si te parece, Carmen, vamos a terminar ya, porque nos hemos ido muchos minutos y es muy interesante, no quiero dejar esta conversación, simplemente pues para finalizar, y retomaríamos otra entrevista más adelante, y nos contarías un poquito cuáles son tus sueños, pero nada, rápidamente, cuéntanos qué es lo que haces ahora, dónde estás y cuál es tu vida profesional. Bueno, para mí mi proyecto, digamos, como personal y profesional es la Orquesta Filarmónica Martín y Soler de Valencia. Es un proyecto que nació de una manera muy pensada. Quería hacer cosas que se hacían fuera y poderlas hacer aquí. Es un proyecto independiente y que voy mezclando con todo lo que voy haciendo fuera. Luego pues dirijo como directora invitada en otros proyectos, en algún sitio que me invitan. Me encanta tener proyectos nuevos. Soy una persona que lo que más me gustan son proyectos. No me gustan los conciertos, me gustan los proyectos. Por supuesto, el concierto es el fin de esos grandes proyectos. Hago muchísimas cosas en Madrid, que estoy pensando en trasladarme, y la verdad es que me gusta. ¿Y el violín? El violín, yo soy profesora de violín, cada vez tengo más aparte, pero bueno, con la dirección tengo bastante. No lo he abandonado, o sea, sí que es verdad que yo sigo haciendo cosas, pero mi goal, ¿no? Como se dice, es la dirección. No puedes hacer tantas cosas, porque mis compañeros, que habrá mucha gente que vea esta entrevista, y profesionales, ¿no? Saben que si quieres hacer algo de verdad, si quieres ser instrumentista, le tienes que dedicar muchísimas horas, ¿vale? Porque es un esfuerzo físico y mental. Pero si quieres ser un buen director de orquesta, le tienes que dedicar muchísimas horas, porque es una gran preparación. Simplemente con el respeto a la partitura te quedas corto. Y luego ya vienen otras cosas que son las que no se hablan. Claro. Oh, qué bien, Carmen. Bueno, pues un placer haber charlado contigo un ratito. Nos hemos quedado cortos porque todavía me gustaría indagar más en tus sueños, tus aspiraciones, lo que piensas a nivel musical, porque siempre que viene algún músico aprovecho, ¿no?, de que siempre hay un cierto debate, incluso en las sociedades musicales lo hay, los presidentes también lo dicen, de que se quedan muchos jovencitos en el camino después de que se ha invertido mucho en las sociedades musicales desde muy pequeños con ellos, y es por tanta carga que se lleva hoy en día
que quizás a lo mejor es innecesaria y sí que abren un poco el planteamiento ese, ¿no? Pero yo creo que... Pero bueno, también es cierto que hay mucha... hoy en día que nosotros teníamos sacrificio, hoy creo que falta mucho entre muchos jóvenes el nivel de sacrificio, ay, pobres chicos, que tienen mucho el tal, nosotros no nos lo llegaban ni a decir, ni a pensar, ¿no? Era eso y tenías que hacerlo si querías. A ver, yo creo que la hoy en día casuística es distinta. Yo siempre pienso que una sociedad musical, como un conservatorio o donde tú vayas, tienes que saber qué línea quieres tener. Claro. Lo que no puede ser es, yo tengo a gente a la que formo, pero luego se lo deja. Sí, pero ¿a qué la estás formando? Claro. Es decir, tú la estás formando para una sociedad musical, si la estás formando para un conservatorio, se puede quedar en el camino, claro. Afortunadamente también, ¿eh? Porque la vida profesional hoy en día está muy difícil. Claro. Y hay que preguntarse por qué los jóvenes se lo dejan. Yo creo que hoy en día no es que antes nosotros éramos más conscientes o más constantes, yo en eso discrepo. Sí. Yo creo que los jóvenes de hoy en día tienen demasiadas, no distracciones, tampoco quisiera decir eso, tienen demasiados elementos sí. que nosotros no teníamos. Claro. Yo, por ejemplo, cuando dicen, es que nosotros íbamos a música, si solamente podíamos ir a música, claro. Yo en mi época no había academias de inglés. Hoy en día se lucha mucho porque un mismo niño, es que, jolines, va a música, va a inglés, va a judo, a fútbol, a todo. ¿De dónde se saca el tiempo personal? Claro. Cuando yo estudiaba como mis compañeros violín, hay otros, me están viniendo muchos compañeros a la cabeza y que me han hecho crecer muchísimo. Cuando yo estudiaba música. Yo salía del instituto y yo me tiraba mis 5 horas estudiando, como yo, mis compañeros. Pero solamente hacíamos música. Claro. Pero hoy en día, si tú a un padre le dices, es que tu hijo tiene que estudiar 3 horas instrumento, ¿3 horas? ¿Cómo? Si lo tengo que llevar al fútbol o no sé qué, entonces no pidas más. Claro. Entonces tú tienes que saber lo que estás formando. Claro. Entonces, muchas veces se utiliza la música como una guardería. Y entonces ha llegado un momento que tú dejas allá al niño para que haga eso, como lo dejas en el fútbol y como lo dejas en todo. Es difícil. Entonces, ¿qué ocurre? Que tener claro que tú quieres ser músico, si no se tiene claro a una edad temprana, como puedan ser los 11, 12 años, llegas tarde. Claro. La música, como el baile, no es como una carrera universitaria. Yo he hecho carrera universitaria a distancia, porque me ha gustado mucho estudiar, y me gustó mucho la musicología, lo hice. No pasa nada, no hay edad. Pero un instrumento sí que tiene edad. El baile tiene edad, el fútbol tiene edad. Entonces, sí, que cada uno lo sepa desde tú tienes que saber, a los padres, les tienes que, ¿tú qué quieres claro. con tu hijo? Claro. ¿Quieres que toque la trompeta en el litro o en los feos? Claro. Pues vamos a darles las nociones, la oportunidad, las nociones para que puedan tocar eso. Claro. Pero luego de ahí a los músicos profesionales es un mundo. Que decida, no es lo mismo. Esto sería otro debate, ¿eh? Y yo creo que a lo mejor yo que veo las redes sociales, pues todo eso se ve, ¿no? Sí. Mano a mano así, mano a mano no, con profesionales sí, con profesionales no. Claro. Está muy bien, pero tú tienes que saber, igual hay gente que no le gusta lo que estoy diciendo, pero el mano a mano es donde vienen los músicos profesionales pues a disfrutar de una semana de placer. Claro. Pero el día a día de una sociedad musical... Lo tienen los amateurs, está claro. Los amateurs, los niños, los padres que hacen el sacrificio y tienen el nivel que tienen. Es el valor que hay que darles. Tienen el nivel que tienen. Además que sí. Y es duro, es duro para el trabajo de las sociedades musicales que lo hacen como saben y como pueden, que es duro y que lo hacen muy bien, porque sin las sociedades musicales yo no estaría sentada aquí. Porque a mí me dieron la oportunidad. Mi padre trabajaba en la Valenciana de Cementos. Entonces, gracias a ellas, estamos aquí. Claro. Pero el mundo profesional es muy distinto. Claro. Es otra cosa. No tiene nada que ver con el mundo amateur. Es otro mundo. Qué bien. Pues nos hemos ido por la parra y esta entrevista iba a ser una entrevista personal. Sí, pero bueno, yo siempre intento conocer un poquito la parte vuestra, ya que sois gente forjada a nivel profesional y hay mucho interés en la localidad, bueno, pues siempre está de más. Mira, yo lo único que puedo decir después de todo esto, que yo creo que habrá músicos que hoy sí que vean la entrevista, primero, que ser un músico amateur es muy difícil, claro. Que se merecen todo el respeto del mundo, totalmente. Porque le están dedicando unas horas de estudio y de sacrificio personal. Sí. Yo tengo músicos, amigos amateurs, que tienen 40 años, están dejando familias para ir a los ensayos. Claro. Con lo cual, los músicos amateurs se merecen todo el respeto del mundo. Sin ellos no podríamos hacer conciertos. El mundo profesional
hay que tenerle mucho respeto porque se necesita de un tipo de vida Claro. Centrada en eso. No es fácil ser profesional, no es fácil ser profesional, porque además del sacrificio de horas y de trabajo, luego está el apoyo que tengas detrás. Hay grandes músicos profesionales que no tienen el apoyo, el enchufismo o lo que se quiera llamar, que tampoco me gusta la palabra enchufismo, es el cover letter, ¿no? Una carta de presentación que se queda en el camino. Ya. Con lo cual, mundo de la música Muy complicado, pero es bonito. muy ¿no, Carmen? complicado. Bueno, sí, bonito. claro que sí, te tiene que Dejémoslo gustar, ahí. te tiene que Dejémoslo gustar, ahí, ¿no? sí. Como yo creo que como muchas profesiones, pero esta quizás un poquito más. Muy bien, pues ha sido un placer, Carmen, de verdad. tenerte Igualmente, aquí. y muchísimas gracias. Volvemos a no, quedar. no ha sido el tipo de entrevista que teníamos planificado, pero sobre todo Queda muy bonito despedirme dando las gracias a las dos sociedades musicales, a los Litros y a los Feos, Claro que sí. por el trabajo que hacen, por los jóvenes de Buñol, y decir que aunque pasen los años, seas amateur o seas profesional, estés en Valencia o estés fuera, siempre esos recuerdos siempre están. Claro que De hecho, sí. yo siempre llevaré conmigo el gran sacrificio que hicieron la Junta de Mujeres, cuando, no sé si hoy en día existe o no, pero los chocolates que nos hacían, Claro. cómo nos cuidaban y cómo trabajaban poniendo atriles sin cobrar ni un duro, Sí, sí, totalmente. los atrileros. Hay que ponerlo en valor siempre, claro que sí. Con lo cual, muchas gracias a esa gente que hay detrás de una sociedad musical que hacen un esfuerzo sin cobrar, Claro que sí. que es increíble. Hay Con que lo cual, recordarlo y pues merecerlo. Muy bien. desde mi corazón, pues muchísimas gracias a todos Muy ellos. bien, pues estupendo, me encanta este final. Muchas gracias por estar aquí y también muchas gracias los que habéis estado escuchando y viendo. Continuamos con más Nuestras Gentes. Hasta luego.